capítulo 10, versículos del 9 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16. Leemos, hermanos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, Señor, por los méritos de Cristo, de tu Hijo. Señor, gracias por permitirnos adorarte, rendir adoración a ti. Venimos con todas, Señor, nuestras preocupaciones delante de ti, nuestras ansiedades, y queremos dejarlas, Señor, y descansar en ti. Queremos hallar descanso a través de tu palabra, Señor. Que tú nos hables en el día de hoy. Venimos cansados, agobiados por distintas dificultades y situaciones en nuestra vida. Pero, Señor, habla a nuestros corazones en este día. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo esté usándome para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Para comenzar esta predicación del día de hoy, necesitamos recordar algunas cosas que hemos visto hasta este punto en el cual llegamos. Hubo un hombre gentil del cual nos estuvieron hablando nuestros hermanos la semana pasada y la anterior semana, llamado Cornelio, un centurión romano al cual Lucas lo llama un varón piadoso y temeroso de Dios, el cual dice que oraba a Dios de forma constante y que hacía limosnas al pueblo judío. Y debido a las buenas obras de este hombre y a su clamor constante a Dios, el Señor le mostró una visión para después poder mostrarle su gracia también. Como vimos, Dios le reveló a Cornelio por medio de un ángel el lugar donde el apóstol Pedro se había hospedado, en la ciudad de Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, de oficio curtidor, un hombre que trabajaba con las pieles de animales muertos. Así que el Señor le encarga a Cornelio que vaya en busca de Pedro, porque tenía que comunicarle algo a través del apóstol Pedro. Así que Cornelio, de forma diligente, emprende esa búsqueda y le dice a sus soldados que enseguida vayan a buscar a Pedro, lo cual ellos responden enseguida y van en busca del apóstol Pedro. Pedro en este momento, como decía, está en la casa de un hombre que trabajaba con pieles de animales muertos. Y el Señor había llevado a Pedro hasta este momento, hasta este lugar, hasta esa casa. Recordemos que él había resucitado a Dorcas antes de esto, y ahora él está en la casa, hospedándose en la casa de este hombre. Para los judíos no era algo muy común hospedarse en un lugar donde había pieles de animales muertos, porque eso producía que la persona que entre, el judío que entraba en un lugar así, se convertía en una persona impura. Pero Dios había permitido que Pedro pueda acercarse hasta la casa de ese hombre y habitar en ese lugar por algunos días con un propósito. Pedro estaba siendo llevado por Dios, por el Dios del universo, por el Dios que arma todas las cosas para la gloria de su nombre, hasta ese lugar. Nuestro primer punto en nuestro versículo 9 es la visión que tiene Pedro. Ahora sí, llegando a nuestros versículos del día de hoy. De la misma manera que con Cornelio, en un contexto de oración privada a Dios, el Señor le revela a Pedro ahora una visión.
el Señor le da una visión. Antes Cornelio estaba orando a Dios constantemente y Dios le reveló algo, que vaya en busca de Pedro. Ahora es Pedro el que está orando a Dios, Pedro el que está en una búsqueda ferviente del Señor, del rostro del Señor, tal vez en agradecimiento por lo que Dios hizo en Dorcas, de haberla resucitado, tal vez pidiéndole a Dios ayuda para continuar su ministerio de aquí en adelante. Muchas cosas tenía Pedro por las cuales orar. Así que ahí estaba él orando en súplica y en oración y en clamor. Pedro se apartó para orar, buscó un lugar a solas con Dios en la azotea de aquella casa y comenzó a clamar a Dios. Este lugar sí que era a solas porque las azoteas de las casas judías eran del lado de afuera. Tenía que salir afuera, subir una escalera que estaba al costado de la casa e ir hasta la azotea. Así que ese lugar estaba completamente solo Pedro, orando a su Dios. Pero particularmente creo también que no solamente Pedro estaba en oración privada a Dios, sino también en ayuno. Porque aunque el texto no lo certifica, sí podemos ver en otros versículos del libro de los Hechos la importancia que los primeros hermanos le daban al ayuno y a la oración. Ellos estaban constantemente en ayuno y en oración a Dios. Y además esto también podría ser justificado por el gran hambre que sentía Pedro, como lo relata Lucas en el versículo 10. No dice Lucas que Pedro tenía hambre. Lucas dice que Pedro tenía gran hambre. Y esto refiere a que probablemente Pedro estaba en ayuno y en oración delante de Dios. ¿Cuán importante era para Pedro el ayuno y la oración? Pedro está clamando antes de recibir esta visión. Él está en oración. Mientras oraba, tuvo que parar en algún momento porque sintió gran hambre para pedir que le preparen comida, como nos dice el versículo 10. Imagínense, hermanos, que él está orando a las 12 del mediodía. La hora sexta, como dice el versículo 9, son las 12 del mediodía. No era común para ninguna persona estar orando en ese horario. No era común, pero para Pedro sí. Así como Daniel en el Antiguo Testamento oraba 3 veces al día, Pedro le está dando esta importancia a la oración. Pedro está orando, está clamando a Dios, está buscando el rostro de Dios, está en constante oración. Ahora, si nosotros decimos que tenemos fe en Dios y no oramos a Dios, si nosotros decimos que tenemos fe en Dios y no clamamos, no le buscamos, nuestro corazón está lejos de Él. Debemos preguntarnos si en realidad hemos creído en Dios. Porque el creyente verdadero, el creyente genuino, el que cree en la palabra del Señor, es una persona que vive en oración. Es una persona que busca el rostro de Dios. De la manera que Cornelio está buscando el rostro de Dios aún sin conocer a Jesucristo todavía, y Pedro está buscando el rostro de Dios, conociendo a Jesucristo constantemente, ¿qué queda para nosotros que hemos conocido acerca de este sacrificio y la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que ser gente de oración. Debemos ser gente de oración constante. No solamente decir, bueno, me levanto a la mañana, hago una oración rápida, me voy a trabajar, sino estar en constante comunión con el Señor, en constante oración a Él. En cada momento. Pedro está orando a las 12 del mediodía. Spurgeon dice, la medianoche no es demasiado tarde para Dios, para que Él escuche tu oración. El nacer de la aurora no es demasiado temprano para el Altísimo. Si es mediodía, no está demasiado ocupado con las oraciones de sus hijos. Poder orar en todo momento es la concesión más dulce otorgada al creyente para que a cualquier hora incline su corazón a Dios. Pedro sabe esto, hermano. Pedro entiende que debe estar en búsqueda de oración constante a su Dios. Hasta este momento el apóstol Pedro ha tenido algunos acercamientos con lo que los judíos denominan cosas impuras. Él está en la casa de un hombre que trabaja con pieles de animales muertos, como decíamos. Al parecer el Señor está orquestando todas estas cosas con el fin de otorgarle a Pedro un poco más de luz de lo que él ya conoce. Él ya había conocido a Cristo, había andado con Él,
pero aún tenía veladas ciertas cosas. Tanto él como los discípulos del Señor Jesucristo no entendían aún que la salvación no había venido solo para los judíos, sino que también había venido para los gentiles. Ellos estaban limitados. Ellos creían que la salvación solamente era para el pueblo judío hasta este momento. Es por eso que el Señor le está revelando a Pedro una cantidad de animales impuros y le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro, pensando en Levítico, capítulo 11, dice: no puedo comer esto porque vos mismo me lo prohibiste. ¿Cómo voy a comer esto? Pero Cristo había santificado todas las cosas. Había abrogado ese tipo de ley, esa ley alimenticia de Levítico capítulo 11. Por eso el Señor les dice: no contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Haciendo limpio todos los alimentos, dice los evangelios. Así que el Señor le está revelando a Pedro de a poco, y Pedro está tratando de comprender. Dice que cuando termina esta visión, no lo tenemos en nuestro versículo, pero más adelante está, y lo va a compartir un hermano. Cuando termina esta visión, dice que el apóstol Pedro, si usted me acompaña ahí, en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba esa visión, dice, Pedro estaba perplejo, estaba pensando, ¿qué es lo que significa esto? Pero más adelante, cuando va hasta la casa de Cornelio, él se da cuenta que esa visión refería a que los gentiles ya no eran personas impuras para Dios, que entrar en la casa de un gentil no lo convertía a él en una persona impura, sino que la salvación había venido también para ellos. Qué importante es ver cómo el reino de Dios se extiende no solamente en el pueblo judío. Estamos en una etapa de transición. Pedro todavía no lo comprende, pero lo va a comprender más adelante. Pedro no entiende que la salvación también es para los gentiles, pero lo va a comprender más adelante. Pedro tenía muy bien arraigada la costumbre judía. Él era un judío ortodoxo, hermanos. Él seguía esa religión al pie de la letra. Y él trataba de obedecer al Señor, pero no desobedecer la ley del Señor. No lo podemos juzgar, no podemos decir, este Pedro, qué duro que era, porque él estaba en una etapa de transición. La visión que Pedro tiene es repetitiva. No es una visión como la que tuvo Cornelio. El Señor le reveló, una sola vez le dijo a Cornelio, anda a buscar a Pedro, y Cornelio fue, envió a su gente a buscar a Pedro. A Pedro le tiene que decir 3 veces el Señor. 3 veces le tiene que decir, Pedro, mata y come, y Pedro le dice que no, las 3 veces, y después se queda pensando, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Pedro tuvo que escuchar 3 veces de parte de Dios la importancia de no llamar impuro a lo que el Señor limpió, con el fin de entender en más profundidad la voluntad de Dios para el pueblo gentil, aunque todavía él no lo sabía. El Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dice el Señor a Pedro. Y expresa estas palabras para que su discípulo pueda entender que el sacrificio de Jesucristo ha dejado atrás muchos de los mandatos del antiguo pacto. No es que abrogó la ley, porque la ley la cumplió el Señor. Cumplió la ley al pie de la letra, para después ser crucificado en una cruz y otorgarnos su justicia por medio de la obra perfecta y consumada de su sacrificio. Pero sí abrogó algunas leyes, como las leyes alimenticias que vemos en Levítico capítulo 11. Pedro aún le costaba abandonar las costumbres, pero al escuchar estas palabras tal vez pudo haber recordado las palabras de su maestro, que le decía, no contamina al hombre lo que entra, lo que dije antes, sino lo que sale de lo que sale de su boca, eso contamina al hombre. ¿Y qué son las cosas que salen de nuestra boca? Egoísmo, envidias, jactancia, celo, contienda. Cuando hablamos esas cosas, eso es lo que contamina al hombre, dice el Señor. Pero no lo que comemos, no lo que comemos, sino nuestro egoísmo, nuestro pecado. Cuando sale a la luz, dice Santiago,
que nuestro pecado sale a la luz. Primero está en el corazón, ese corazón impuro, pecaminoso, y después se da a conocer cuando hablamos. Sale a la luz nuestro pecado. Que el Señor nos muestre cada día nuestro pecado para que nos podamos arrepentir y volvernos a Él. Todos los días. Pedro todavía no entendía, pero nosotros entendemos, hermanos, que hemos sido justificados por Cristo y salvados de nuestra vana manera de vivir. A veces tenemos diferencias con uno o con otro hermano, que no debe ser así, porque el Señor no nos da ese permiso de tener diferencias. Así, de la misma manera que el apóstol Pedro está despreciando a un gentil o al pueblo gentil por completo, a veces nosotros caemos en ese error, aún habiendo sido justificados por Cristo. Caemos en el error de despreciar gente que viene de otro país. Caemos en el error de hablar mal de alguien cuando sabemos que no debería ser así. Cometemos distintos pecados aún sabiendo que hemos sido justificados por la obra del Señor. Para Dios no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. No hay rico, no hay pobre. Para Dios somos todos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. No somos diferentes para el Señor. No hay mejores. Para el Señor somos todos iguales. Todos amados por el sacrificio de su Hijo. Amén. Entonces no tenemos que caer en estos tipos de desprecio. Si el Señor no quería que Pedro fuera de esta manera, si el Señor le está revelando a Pedro esto para que él entienda que no debe discriminar a gentiles, nosotros también tenemos que entenderlo, hermanos. Nosotros también tenemos que comprender esto. En los Estados Unidos de América, en el siglo XX, murió un predicador bautista muy conocido, asesinado, de nombre Martin Luther King Jr., a causa de manos de un hombre racista, en el país más evangelizado de todo el mundo. Nosotros no debemos caer en estas cuestiones de racismo. Nosotros no tenemos que caer y ser cómplices de un mundo que está caído, que está corrompido por distintos tipos de egoísmo, por el racismo, por la discriminación. Decimos, pero no es nada que yo diga, y nombramos el país o nombramos, y viene de otro país, este extranjero. No, sí, es algo, es malo, está mal. No lo debemos decir. No lo debemos decir, porque hemos nacido de nuevo. Somos gente nacida de nuevo, que ya no vive como vivía antes. Si antes vivíamos así, es cierto, vivíamos de esa manera. Dice la palabra que vivíamos engañando y siendo engañados, despreciando y siendo despreciados por otros, pero ahora ya no, porque hemos sido salvados por la obra de Cristo. Y no nos limitemos tampoco al racismo, ¿no? O al egoísmo que a veces tenemos contra otras personas. Pensemos en las cosas cotidianas. Pensemos también en las posiciones económicas de la gente. Le damos más valor a una persona que tiene dinero que a una persona que no lo tiene. Atendemos mejor a una persona con dinero que a una persona que no lo tiene, y eso no debe ser así. No sé si esto quizá no ocurra en todas las personas, quizá no ocurra en nosotros, pero lo hemos visto, lo hemos visto. No aquí, pero lo hemos visto. Quizá inconscientemente, hermanos, pero no debe ser así. ¿Qué dice Santiago de esto? Si hay un hombre que viene con ropa espléndida, le decimos, pasá, sentate acá adelante, pero viene un pobre y lo dejamos en el último lugar, dice Santiago, esto no debe ser así, sino que debemos ser igual con todos. Amén. Debemos ser igual con todos. Y yo pensaba hace poco en un muchacho que había venido a la iglesia y estaba en el primer lugar y decía, qué buena esta iglesia, decía. Cómo el Señor obra, porque era un muchacho quizá que personas podrían despreciar, ¿no? Y él estaba ahí, sentado en el primer lugar. Qué bueno estar en esta iglesia, hermano.
Qué diferente que somos por la obra que el Señor está haciendo en nosotros. El Señor conoce que somos suyos. El Señor sabe que somos de Él. Y por eso el Señor no quiere que caigamos en esas costumbres o ideas que teníamos en nuestra vida pasada. Ahora Cristo nos liberó de todo lo que vivíamos antes. Y no solo eso, nos liberó, dice, de la maldición de la ley. Eso era lo que el Señor quería hacerle entender a Pedro. Porque si Pedro se quería jactar por hacer determinadas cosas, por no comer de un animal impuro y después jactarse delante de Dios, el Señor le está diciendo, pará, Pedro, no es así. No es por ese camino. Ya, si vos querés ser justificado por las obras de la ley, quedaste bajo maldición. Pero si sos justificado por la obra de Cristo, el Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, está todo bien con Dios. Lo que Dios limpió no lo llames tú común, Pedro. Jesús trajo tanto el cumplimiento de la ley, hermanos, como la finalización de todo sacrificio pedido por Dios en el antiguo pacto para remisión de pecados. Así que no es necesario que nosotros pensemos en hacer y hacer como buscando aprobación de Dios, cuando lo único que Dios acepta y aprueba es a quien está en su Hijo, en Jesucristo. Si estamos en Cristo, vamos a hacer, pero porque estamos en Él. No porque nos queremos ganar el cielo. Porque si ganamos el cielo es porque Cristo ya ganó el cielo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Por lo tanto, es imprescindible entender que Dios obrará en tu vida por los méritos de Cristo, que no te llevarán a hacer cosas para ser salvo, sino que te salvará para que vivas haciendo cosas para Él. Él te va a salvar para que puedas hacer cosas y de una forma aceptable a Dios el Padre. Qué bueno es nuestro Señor, porque todo lo orquesta para hacernos entender y hacernos comprender que nada podemos hacer a menos que estemos en Cristo. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Así que Pedro está ahí teniendo esa visión de animales impuros. Pedro mata y come. No quiero, Señor, no voy a hacer eso. Y después Pedro piensa, ¿qué sería todo esto, lo que me está diciendo el Señor? ¿Qué significa esto? Y después entiende que Cornelio era una persona salva, una persona que Cristo había elegido para salvación. Y así es como el Señor le muestra cuán glorioso es su nombre y que Él se place, como dice, en todas las personas que hacen el bien sobre la faz de la tierra. Qué glorioso que es nuestro Dios, hermano. Él reveló a Pedro la salvación para nosotros. Cuando hablamos de gentiles estamos diciendo que Dios reveló la salvación para nosotros, para el pueblo no judío. Le damos gracias a Dios por su obra, le damos gracias a Dios por su vida, por su sacrificio, y le adoramos porque Él es digno de recibir toda gloria, por todo lo que ha hecho por nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche por tu Hijo Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su obra consumada. Señor, que no le podemos agregar ni quitar nada, Señor. Todo está cumplido en Él.